Y llegó la hora de la reflexión, de las entrevistas, de la música, de tus fantasías y recuerdos. Un tema de interés general cada semana. 3 lenguajes en uno llano y simple. Periodismo, derecho y literatura unidos. Una charla entre el corazón y el intelecto. Un programa polifacético, producido y conducido por la doctora Zul Contreras, conocida también como Zul Cont, en un vuelo cultural y un aterrizaje realista, a veces surrealista, para caminar juntos por el sendero de los valores. Como todos los martes a las 17 horas por Arinfo, comenzamos a escuchar Zul con vos, pensando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Arinfo, un nuevo programa, 26 de marzo de 2019. Hoy, un día otoñal, nubladito, entre nubladito y soleado, esos días ciclotímicos. Por suerte, el contenido del programa de hoy va a ser muy interesante. Vamos a tener una charla radial con alguien muy interesante, claro que sí, un grosso del periodismo, con el licenciado Daniel Muchnik. Previo a ello, me gustaría comentarles la enorme preocupación que genera en los últimos días al escuchar, al leer, al ver las noticias. Pareciera que cada vez nos va peor. Es triste, nos apena, ya está rozando los sentimientos más allá del bolsillo. La incertidumbre, la preocupación, las elecciones. Cayeron las ventas de los supermercados, sigue el aumento del dólar. Esto de las cuestiones de los espías, de Stornelli, que se presenta, no se presenta indagatoria. Bueno, al final no se presentó. Presentó un escrito el abogado pidiendo una nulidad. Esto de los impuestos, el impuesto a la ganancia, a los jubilados, que sí, que no, que el fallo finalmente se declaró inconstitucional. Aumento del impuesto de nafta, de gasoil. En fin, es mucho. Son datos finalmente traducidos. A cada familia les duele el bolsillo, pero el alma también, ¿no? Voy directo a la presentación de nuestro invitado, que ha tenido la amabilidad de aceptar esta invitación de charla radial. Daniel Muchnik es periodista desde fines de los años 60, licenciado en Historia, columnista en los diarios El Cronista Comercial, La Nación, Perfil, Clarín, Río Negro y en el sitio Infobae. Columnista del programa de radio Ventana Abierta, martes y jueves al mediodía, autor de 24 libros sobre temas económicos, políticos, sociales e históricos.
Entre ellos, los que tuvieron repercusión en el país y en el exterior figuran Fuegos de artificio, Las zonas erróneas del modelo de convertibilidad, Editorial Planeta, País Archipiélago, Editorial Planeta, Negocios son negocios, Los empresarios que financiaron el acceso de Hitler al poder, Editorial Norma Capeluz, y varias veces reeditado con una edición en Colombia y España, Gallo Rojo, Gallo Negro, Los intereses en juego en la Guerra Civil Española, Editorial Norma Capeluz, El derrumbe del humanismo, Una historia del siglo XX, Editorial Edasa, La negación de la realidad, Editorial Edasa, Breve historia de la economía argentina, Editorial El Ateneo, Los años 70, Editorial Paidós, Grupo Planeta, El rechazo mundial a los judíos, Editorial Paidós, Grupo Planeta, y La humanidad frente a la barbarie, Editorial Planeta. Es docente universitario, es analista de temas económicos, sociales y políticos, fue secretario de redacción del semanario El Economista y de los diarios La Opinión, Convicción y Clarín. Ha sido y es invitado por instituciones nacionales y extranjeras para dictar cursos sobre temas de actualidad. Ha recibido el premio Conex en 1987 y en 2007 y el premio Conex de Platino en 2007 por el periodismo de temas económicos. Integrante además de la Academia Nacional de Periodismo. Un lujo tenerlo aquí como invitado. ¿Lo tenemos en línea al licenciado Daniel Muchnik? Bueno, me avisan cuando lo tiene. Estamos en una situación tan complicada para los ciudadanos, ¿no? Que podamos entender, ¿no? Y sobre todo en la voz de un especialista en los temas políticos, económicos y sociales. Qué lujo, decía. Buenas tardes, licenciado Daniel Muchnik. ¿Cómo le va aquí? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Bien. Aquí agradeciéndole, claro, esta posibilidad que le da al programa y a la radio de tenerlo a usted que sabe tanto de periodismo, de sociedades, porque usted es licenciado en historia. Y además es periodista. Yo soy un tardío licenciado en historia. ¿Ah, sí? Cuénteme. Sí, hay toda una historia en torno a mi licenciatura en historia. No me diga, cuente. Claro, porque yo empecé a trabajar en periodismo a los 22 años. Ajá. Y estaba estudiando Derecho. Había hecho la mitad de la carrera. Ajá. Por esas cosas de la vida, me casé. Y entre el casamiento y al poco tiempo el nacimiento de mi primer hijo y el trabajo que era realmente voluminoso, pese a ser una revista semanal, como era 7 días, tuve que dejar Derecho. Pero en verdad, entre usted y yo, Derecho, la abogacía no me interesaba ni me atraía. Pasó el tiempo, pasaron los años, y al finalizar los 40, comencé a estudiar lo que realmente a mí me interesaba, que es la historia social. Ajá. Una disciplina que acá enseñó mucho José Luis Romero. Sí. Y finalmente me recibí de licenciado en Historia a los 53, 54 años. Bueno, pero joven al fin también, ¿no? Porque ¿Cómo? Qué joven, porque 50 y pico de años es joven todavía. Sí, no es tarde para estudiar. Me di el gran gusto de poder hacerlo. Y cuénteme respecto a esto. Además me ayudó mucho en la escritura de muchos libros que encaré. Ajá. Así que, en fin, amo el estudio de la historia. Hagamos un paralelismo entre el periodismo y la historia, ¿no? El estudio de los procesos históricos o de los hechos, los acontecimientos históricos. Sí. Usted ha vivido también una larga vida y todavía tiene mucho por delante, con lo cual no solamente ha estudiado hechos del pasado, sino ha vivido hechos de su presente que hoy son pasado
Y al mismo tiempo el periodismo usted lo puso en contacto con lo que es la crónica del hoy, ¿no? Del presente más absoluto e instantáneo. El reflejo de lo que soy. El reflejo ¿y qué esta situación que hoy estamos viviendo en la Argentina es comparable con cuál momento histórico dentro de su vida y luego o más atrás a través de la historia? ¿Cómo usted lo puede comparar? Es tan difícil la pregunta. Claro que sí. Porque hay muchas comparaciones, muchas realidades parecidas. Ajá. Los años 60 fueron años abrumantes. Hubo una gran dictadura militar que fue la de Juan Carlos Onganía, y un proyecto económico que estaba a cargo de Bárcena, que fue ni más ni menos que el comienzo de lo que luego sería el programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz. Desnacionalización de la economía, apertura de la economía indiscriminada, relacionamiento con el mundo financiero, jerarquización de lo financiero sobre lo productivo. Eso fue realmente una crisis, ¿cómo no? La segunda gran crisis se dio en la democracia. Con la democracia llegamos a tener 1000% de inflación en los últimos años de Alfonsín, que igual que Macri no hizo ni quiso decir el balance total y completo que le había dejado la dictadura, que eran casi 33.000 millones de dólares. Uh-huh. Todo esto repercutió en la sociedad, y ni cuento lo que pasó con el fin de la convertibilidad, en la cual todo el mundo se engañó, compró una fórmula casi salida de un laboratorio, la convertibilidad. Sí. Y cuando terminó, bueno, fue un hecatombe, que fue el segundo gran default de la Argentina. El primero había sido en 1880. Y para arreglarlo tuvimos que, en 1890, perdóneme. Ajá. Y para arreglarlo necesitamos 15 años, porque el primer default argentino llegó a la ruina al principal banco inglés, la Baring Brothers. Fue Carlos Pellegrini y Victorino de la Plaza los que solucionaron aquel default. Este segundo default se arregló como pudo, y fueron muy valientes los que se encargaron de resolver las cosas pese al 50% de pobreza, pese a las protestas, pese a que la gente golpeaba en las puertas de los bancos, y trataron de resolver la situación. Y ellos fueron Jorge Remelenikov y Jorge Todesca, que es el actual director del INDEC. Ajá. Luego vino la Baña. Pero digamos que la actual crisis es mucho más desaforada, la veo yo, que las que hemos vivido en el pasado. Uh-huh. ¿Y usted cree? Antes de empezar el periodismo, sí, yo era profesor de escuela secundaria. Ah, ¿de qué materia? Literatura, historia, etcétera. Ajá. Los maestros egresados del Mariano Acosta podíamos ser profesores de escuela secundaria. Y recuerdo perfectamente que eran los tiempos de Álvaro Alzogaray. Sí. Álvaro Alzogaray, ese que dijo hay que pasar el invierno, uh-huh, sí, pagó varios meses con bonos. Es decir, que uno se llevaba a la casa bonos. Los bonos, para convertirse en dinero, había que canjearlos. Y al canjearlos, uno perdía el 20% del total. Es decir, milladuras, golpes fuertes en el alma argentina, situaciones de altísimo grado de crisis en la Argentina ya la hemos vivido. Ahora se nota mucho más. O sea que el impacto... Con esta crisis que estamos viviendo, parecería que se nota mucho más. Y ese parecería que se nota mucho más, que es como una especie de sensación a lo que usted apunta, ¿no? Más que sensación, de dato.
Yo no lo llamaría sensación. No, me refiero en comparación. Usted me está diciendo que se parecería que genera, digamos, que es peor. Pero ese parecería es como, me da como una especie, una suerte de sensación, o sea, que es algo que golpea más en los sentimientos de las personas, más que en el bolsillo. ¿A eso se refiere usted? Vea, los niveles de pobreza llevan a que 3 argentinos, en un total de 10, vivan en la pobreza, en la indigencia, no coman o coman poco, y los niños pasen una situación realmente muy difícil. La clase media está siendo derretida. No en vano acaba de aparecer un libro llamado La clase un cuarto. Ya no es la clase media. Los indicadores son realmente irritantes. ¿Irritantes por qué? Bueno, porque lamentablemente el macrismo no hizo el balance correspondiente, como no lo había hecho Alfonsín, porque prometió lo que no se podía conseguir, pero creo que ellos, dentro de un mundo de optimismo, creían que lo iban a poder solucionar. Y bueno, se embarraron y encontraron solución y salvamento en el Fondo Monetario. Salvamento financiero, pero no humano ni social, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como todos los acuerdos que firmó la Argentina, implica un ajuste económico de gran envergadura. Y en este ajuste económico muchos pierden de manera significativa. Inflación, empleo. Inflación, desempleo. Sí, retracción del consumo. Sí, y afecta otras... a la industria, al comercio. No, la industria ha caído un 50% respecto del año pasado. En una nota suya dice 130.000 puestos de trabajo en blanco fueron aniquilados. Así es. Entonces, a medida que pasa el tiempo, parecería ser que uno ve con mayor gravedad este tipo de situaciones. Si usted camina por la calle, si usted escucha y ve, va a observar mayor violencia verbal en la gente. Así es. Mayor falta de ciudadanía y otras cuestiones realmente complejas que hacen que la gente esté mal, se sienta mal. Exactamente, es a lo que yo me refería, ¿no? Que como que trasciende ya el mero dato económico, sino que afecta notablemente en el espíritu de las personas y hasta el del presidente, porque esto del enojo, ¿no? Usted lo interpreta como un instrumento negativo, ¿no? Para hacer política. No, es negativo. Que el presidente se enoje, estamos fritos. Significa que no se controla. Es absolutamente negativo en la comunicación política. Un presidente no se debe enojar. Un presidente debe mantener la calma. Por ejemplo, Trump, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, se la pasa enojado. Es el hazmerreír dentro de Estados Unidos y espero que le vaya muy mal en la próxima elección, porque es un loco. Pocos locos tuvieron la posibilidad de mandar el gobierno de Estados Unidos. Pero digo, un presidente que no guarde la ecuanimidad, aunque repita y reitere el mismo argumento, es un problema serio para la sociedad, para el país, ¿no? ¿Y usted cree que el enojo de él, además, ¿no?, de que como que no le están saliendo bien las cosas, es también, digamos, no solamente eso, tiene que ver con su oposición, no tiene que ver con su oposición, digamos la posición por la que él, digamos, creía que iba a vencer, ya ahora no es la misma, está la baña en el medio, sí, ¿no? O sea, así es. Yo creo que él forjó. Sí, es el macrismo el responsable de que Cristina Fernández de Kirchner pueda ser candidata.
ellos fueron, por indicación, sin duda alguna, de los asesores, y entre ellos Jaime Durán Barba, de llevar a la presidenta Cristina Fernández, a la expresidenta, al ring. Y entonces la pelea se iba a dirimir entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Y el macrismo tenía la total seguridad de que ganaba la elección. Pero aquí, observando además un peronismo fragmentado, claro, casi un archipiélago, más que un partido unido. Aquí que surge otro personaje que se sube al ring, y que se llama Roberto Labaña. Por supuesto que el gobierno tiene gran cantidad de empleados a sueldo que en las redes sociales lo están matando. Lo están matando con las sandalias y las zapatillas, lo cual demuestra una mediocridad espantosa por parte del que lo dice. Competencia desleal. No, mediocridad. Claro. Mediocridad mental, ¿no? Sí. Cuando le preguntaba a mi padre, ya fallecido, ¿qué le parecía una persona? Ponía un dedo, 2 dedos o 3 dedos en la frente. Los que de alguna u otra manera están pensando que un presidente tiene que tener 40 años se equivocan. Fíjese lo que está pasando con la juventud. Sí. La juventud no sabe historia, no conoce historia, no le han enseñado historia. Teniendo los otros días, el 24 de marzo, una gruesas columnas de jóvenes salieron desde Núñez y caminaron hasta Plaza de Mayo. Así es. Una parte de la columna era la Cámpora. ¿Sabe qué cantaban los de la Cámpora? Somos los soldados de Perón. ¿Usted se recuerda quién lo decía? Montoneros. Claro. Los montoneros, es decir, ahora si me ha ocurrido en una localidad del interior de Córdoba, dicté una vez una clase y alguien me habló maravillas de Cámpora y Cámpora de acá y Cámpora de allá. Le dije, pero ¿usted sabe quién fue Cámpora? Sí, cómo no, dice el joven. Era un joven, debía tener 25, 28 años. Le digo, ¿usted sabe quién es Cámpora? ¿Cómo no? Fue un general de Perón. ¡Qué horror! Había sido Cámpora era un general de Perón y no un ballet de Perón. Claro. Cámpora y Solano Lima, ¿no? Era la fórmula. Claro, sí. La gente desconoce historia. Quería por eso agregar algo. Hoy en día, están las clases por YouTube, están los documentales que son maravillosos, que dan placer verlos y todo mucho más accesible. O sea, la computadora permite que sea mucho más ameno saber sobre la historia. Fíjese que no ha servido de nada. No, veo que no. El lenguaje se ha precarizado. La conversación entre los chicos, entre la gente joven, se ha precarizado. Sí, un vocabulario muy reducido maneja. Un vocabulario muy reducido. No utilizan toda la hermosura del castellano. Muchos medios de comunicación... para escribir notas de historia o difundir notas de historia llaman a jubilados. Claro. ¿Por qué? Porque los periodistas jóvenes tampoco saben historia. La verdad que es dramático. Este tema de que la edad debe ser el condicionante de un presidente, que se lo metan en el bolsillo, porque eso no sirve. No, sí, es verdad. Y aparte, bueno, él también ha dado a conocer cuál sería el perfil, ¿no?, del vicepresidente, ¿no? Entonces habla de alguien joven como una especie de sucesor ante las circunstancias, digamos, extremas y bueno, y si bien sin nombrarlo, a él le encantaría que fuera Martín Lustó, por lo que he leído. Sí. Lustó es un economista de buen vuelo, no vuela como un gorrión, sino más alto. Tiene capacidad, tiene experiencia,
pero también tienen experiencia otros, ojo, ¿no? Y esto no significa que Labaña se presente. El jueves va a ser decisivo, el jueves él va a decir si se presenta o no como candidato, aunque hasta ahora se ha portado como un precandidato. Sí, pero muy precavido, ¿no? Se lo nota como sin definición. Precavido porque no quiere que quedar pegado solamente al peronismo. Él es un hombre que ha sido funcionario del radicalismo también, de gobiernos radicales, siendo peronista, ¿no? Sí. Y cuénteme, a ver, su rol como periodista, ¿no? A lo largo de su vida ha visto, ha leído y ha escuchado a muchísimos periodistas, pero el contexto actual, socioeconómico, político, ha puesto al periodista, ¿no?, como en la mira de la sospecha, ¿no? O sea, hoy por hoy el periodismo, esto del periodismo militante, que yo estoy totalmente de desacuerdo, ¿no? O sea, yo no creo que haya periodismo militante, yo creo que el periodismo no debería militar nada. Lo hubo en la Unión Soviética, había periodismo militante. Pero utilizar la palabra... En los regímenes totalitarios hay periodistas militantes. Claro, pero es una prensa que más tiene que ver con la propaganda que con el periodismo, ¿no? Con la defensa de determinados principios, determinada doctrina. Claro, pero con respecto a, bueno, en este programa tratamos de dar ciertos lineamientos, ¿no?, de cómo conducir, cómo debería ser el periodista o el periodismo ideal, ¿no? Manejar la neutralidad, la equidistancia. Yo supongo que, bueno, usted estará de acuerdo porque usted lleva muchos años de esto, ¿no? Creo que la palabra periodismo es clave para un ciudadano, porque es una palabra muy remanida. Sí, pero muy que debe insertarse en la confianza, ¿no? Sí. Yo siempre he tenido la consigna de que el periodista que no le subraya a un gobierno los errores o lo que debe hacer, es un sirviente del gobierno. Así es. Pero la crítica desde una postura neutral. O sea, como sería el juez, como sería el mediador, que ante una circunstancia y un hecho puede decir una cosa como la otra, a favor o en contra, sin medir el fanatismo, sin medir la obsecuencia, sin nada. O sea, alejado de todo eso. Pero tenga conciencia de que en muchísimos casos hay periodistas corruptos. Claro, como cualquier profesional. O prostituidos, que da lo mismo. Que hay periodistas que están en la información equivocada, es decir, que dan a propósito información equivocada, fake news. Sí, noticias falsas. Hay periodistas de todos tipos, como hay médicos de todo tipo, como hay dentistas de todo tipo y abogados de todo tipo. Los abogados, muchos. Bueno, esta es la realidad, es decir, hay periodistas que mantienen la consigna del verdadero periodismo o del periodismo con un sentido de responsabilidad y además de libertad. Ahí está. ¿Dónde se sitúa la libertad ahí? ¿Dónde se sitúa la libertad de prensa del periodista en una empresa periodística? O sea, es el gran tema, ¿no?, cuando nos referimos al periodismo, ¿no? Sí. A mí durante muchísimo tiempo se me acusó de ser desarrollista, por ejemplo. Resulta que yo fui secretario de redacción, casi 30 años, 33 años, secretario de redacción del diario Clarín. Bueno, yo no era desarrollista, yo era un industrialista deseoso de defender a la industria, que me parecía la gran solución para el país, mientras la atacaban y la cuestionaban y la siguen cuestionando, aún hoy y en este gobierno también. Así que había una confusión entre mi industrialismo y el desarrollismo. Tal vez era un compañero de ruta, pero no me daba cuenta. Claro. Para los que no recuerdan, el desarrollismo tenía que ver con Frondizi, ¿no? Sí, pero yo no fui militante, no fui un militante
activo ni un militante pasivo, no ingresé a ninguna fila partidaria. O sea, no está inscrito en ningún partido político. No estoy inscrito en ningún partido político. Al menos que sepamos, ¿no? Porque también el fraude se ha hecho hoy en día, ¿no? De creer que está en una lista que no está. Sí. La digitalización hace que, bueno, que nosotros nos enteremos de estar en lugares donde nunca decidimos estar, claro. Con los perfiles truchos, con esto de la falsificación de documentación y bueno, sí. Y ya sabemos de qué estamos hablando. Sí. Yo estoy de acuerdo que los medios de comunicación digan a quién respaldan y por qué. Ah, sí. Transparentarlo. Claro, es lo que ha hecho The New York Times y lo que ha hecho The Washington Post. Uh-huh. No les gusta Trump y lo dicen. No estamos de acuerdo con el presidente, no estamos de acuerdo con el Partido Republicano. Ese no estar de acuerdo es lo que dice el editor. El redactor puede considerarlo una barbaridad y ser probo en su oficio. Además, no significa que The New York Times y The Washington Post se dediquen solamente a atacar al presidente Trump. Digo esto, yo estoy de acuerdo que el diario informe y diga, yo estoy de acuerdo con tal candidato. Eso significa que es mucho más cristalino que estar ocultándolo. Sí, disfrazar de un periodismo neutral algo que es absolutamente tendencioso, propagandístico y demás. Así es. Ahora, ¿qué pasa con la estructura, no? Porque ahí está el punto. Si la línea editorial de un diario está en favor de uno u otro, ¿qué pasa con cada uno de los integrantes que son periodistas, son sujetos de derechos, son absolutamente titulares de opinión? Humanos. Claro, somos humanos. ¿Qué pasa con la libertad de prensa? Y esto yo cuando estudié periodismo se decía, no existe la libertad de prensa, sino la libertad de empresa. Y con eso me quedé. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué un diario no podría tener algún disidente y decirlo, no? Sí, por cierta idealización suya. Por supuesto que el periodista refleja la realidad. Uh-huh. Pero de alguna otra manera lo que prima es también la línea de la empresa, claro, el pensamiento de la empresa. Creo que hay un periodismo argentino bastante interesante hoy en la materia gráfica. Hay además un fenómeno digital importante, el caso de Infobae. Ajá. Un periodismo nuevo, un periodismo de otro nivel de calidad, que compite perfectamente con la prensa gráfica. En fin, hay cambios importantes y respetables en la Argentina. Totalmente. Y es más, cada uno de los ciudadanos, con este acercamiento que tenemos y la inmediatez que tenemos a través de las redes con la gente me refiero que a veces son 5.000 personas, 3.000, 2.000 o una página, una fan page que hace que una persona tenga llegada que antes era impensado. Ahora, claro. También es verdad que se transmite lo que usted decía, los fake news, o sea, noticias falsas, pero cualquiera teniendo una máquina, un celular con una camarita de fotos, una video, puede hacer periodismo, entre comillas. No, ¿verdad? No. El que tiene el que saca una foto y escribe un texto y no es periodista, no es periodismo. Ahí está, no es periodismo. Entonces aclarémoslo bien. Por eso. No confundamos, no cualquiera puede hacer periodismo. Hubo toda una corriente de opinión y una gran polémica en la Argentina en los últimos años, donde se decía que el periodismo había muerto y que lo que había fundamentalmente era periodistas sueltos que informaban por su cuenta. No. Eso no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno,
todo periodista de cualquier medio está expuesto al rechequeo. Así es. Si yo digo que una empresa va a quebrar, necesito rechequearlo. Debo rechequearlo. ¿Rechequear qué significa? Debo averiguar en distintas fuentes que me afirmen que tal empresa está en riesgo. Uh-huh. En cambio, ese señor que escribe desde un celular y saca una foto desde un celular, ese señor no rechequea, dice lo que le apetece. Uh-huh. Y a veces desde el anónimo, ¿no? ¿Cómo? Y a veces desde el anonimato, que es mucho más y desde el anonimato peligroso, tan frecuente en la Argentina, ¿no? Así es. Bueno, está bueno, ¿no? Digamos, ratificar o rectificar conceptos que hoy por hoy parece que se entremezclan como fake news, ¿no? Porque mucha gente tiene la idea de que tener un portal en un Facebook ya es dueña de la verdad, ya está, y ya eso se va transmitiendo, y eso también va contaminando de alguna manera la información a tal punto que el ciudadano que tiene el derecho a ser informado e informado con la verdad termina confundiéndose de tal manera que, bueno, no más allá de las cuestiones que tienen que ver con la grieta, la famosa grieta que también se incentivó y muchísimo y se profundizó muchísimo a través de la digitalización. Le escucho mal, ¿No me estoy escuchando mal. ¿Ahora? ¿Me está escuchando bien? Mejor. Ah, bárbaro. No, me refería que esto de la grieta, ¿no? También se profundizó muchísimo a través de las redes sociales y al final hace mucho bien las redes, pero también mucho mal, ¿no? Entonces creo que también esto de una normativa, ¿no? Que una regulación que proteja al usuario de falsas noticias, de inclusive de contaminarlo con basura. Bueno, ¿no? esto es la propuesta de varios países con respecto a Facebook y a Twitter. Ajá. Un mayor control por parte del Estado, lo cual no me parece mal. No, a mí tampoco. Las redes, decía el colega Eliashev, ya fallecido, es una cloaca. Puede decirse cualquier barbaridad, que esto se difunde y digamos, se traslada en una información equivocada a propósito, ¿no? Así es. O además se puede castigar a una persona de una manera irresponsable, hacerle un bullying mediático, ¿no? Claro, cibernético o algo así. Le voy a pedir una visión, una idea que nos transmita en relación a la visita de los reyes de España a la Argentina. ¿A usted qué importancia tiene esta visita para sus ojos, ¿no? Que son tan sabios? Es una visita más. Perdóneme, que me perdonen los reyes de España, ¿no? Un grupo real que está bastante cuestionado en el mundo, ¿no? Sí. Que ha dilapidado recursos, que tiene una hija que ha hecho negociados, que tiene un rey que debió abdicar después de conocerse sus amoríos y sus cazas de elefantes en el África, y ahora está en las manos de este nuevo joven rey, que parece que no tiene los males de su padre. Es indudable que la Argentina es sede de numerosas empresas españolas. Es indudable que España está pasando por un momento crítico y necesita encontrar nuevos mercados. Así que, digamos, es una visita que puede resultar interesante si se la sabe explotar como corresponde, ¿no? Claro, para eso hay que tener la intención de hacerlo, porque hasta ahora vemos que hacen agua en muchas cosas. Yo no tengo demasiado tiempo más para el diálogo. Yo ya le iba a despedir, pero antes que nada, por favor, dígame, desde su extrema experiencia, ¿cómo salimos de esto?
¿Cómo cree usted que podemos salir de esto? Bueno, de esta no se sale fácil. Esta es mi respuesta. No. De esta crisis no se sale fácil. Esta es una crisis que va a llevar todo el 2019 y a lo mejor parte del 2020. Y es indudable que vamos a tener que renegociar con el Fondo Monetario Internacional a partir de la asunción del nuevo gobierno, sea quien sea. Entiendo. Yo lamento mucho decirlo en estos términos, pero bueno, no lo sé decir de otra manera. Le agradezco mucho, Daniel. Desde ya espero que esta charla alguna vez se repita. ¿Puede ser? Sí, todo depende del trabajo que tenga encima. Bueno, lo arreglamos en otro momento y siempre dispuesta Dejemos pasar un tiempo. Claro, siempre dispuesta a que usted nos ubique un espacio en su agenda, ¿sí? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Hasta luego. Como todos los martes a las 17 horas por Arinfo, nos dejamos acompañar por la doctora Sun Contreras, reflexionando sobre conceptos de la vida, de los seres, de los actos y de las ideas. Escuchamos Sun con vos, pensando. Gracias, realmente gracias por estar allí, por escucharnos. Como ustedes pudieron observar, estamos volviendo a las entrevistas, a las charlas, volviendo de alguna manera a compartir este espacio con otras personas que conocen, que son técnicos en áreas en las cuales yo no lo soy o lo soy muy poquito. Y en otras que bueno, que ayudan, ¿no? Porque son sumar visiones, sumar enfoques, ayudan a conocer más un tema, ¿no? Así que hoy por hoy me encuentro satisfecha por esta charla. Me resultó muy útil. También es verdad que hay muchas personas que le debemos un llamadito para invitarlas, pero bueno, ya de a poquito. Quizás tendremos que sumar un espacio más en la semana. Hay que ver porque no alcanza el tiempo para todo. Yo tengo también tanto para contarles. De algo me quedó, de toda esta conversación, me quedó bastante claro que estamos muy mal. Porque una cosa son los datos fríos y otra cosa es lo que impacta ese dato o esos datos en las emociones de las personas. Y las personas no están bien emocionalmente, están confundidos. Hay como todo, ahora vienen las elecciones y parece como que uno pasa a ser nada, o sea, todo es luchar por las próximas elecciones y son todas como, no sabemos bien si la cosa pasa por el lado del marketing o verdaderamente son propuestas o es una realidad, ¿no? Creo que las soluciones de fondo, que son las que nos interesan a todos, que bajen los precios, concretamente, que la leche deje de estar a 60 pesos. ¿Cómo un sachet de leche va a estar eso? O sea, está más caro que en París. Y la verdad, no me parece que sea un elemento de la canasta familiar que deba estar a ese precio. O sea, no sé, algo tienen que hacer. Y creo, bueno, hay una buena noticia, por ejemplo, se declaró inconstitucional el impuesto
a las ganancias de los jubilados. O sea, en el caso de María Isabel García, si bien, bueno, como todos sabemos, eso es para el caso concreto, no es que se colectiviza, ¿no? Pero bueno, ya hay una jurisprudencia que sostiene la inconstitucionalidad de este impuesto. Un impuesto que para aquellos que ganaran más de 62.462 pesos iban a verse afectados. Bueno, acá se utiliza, los jueces utilizan los razonamientos o los argumentos que deben basarse en la razonabilidad, la legalidad, y especialmente dos conceptos: vulnerabilidad y vejez de cada uno, ¿no? O sea, esos fueron los argumentos en principio, ¿no?, para declararlo inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad que hace hoy que esta gente se les devuelva todo. O sea, le tienen que devolver todo el dinero. Y eso es una buena noticia. Después no creo que haya más de las que tenemos. El Congreso de la Lengua en Córdoba van a tener que hablar sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Ese lenguaje raro que no lo entiendo, y soy amplia y no lo entiendo. Como leí por ahí, lenguaje inclusivo es otro, ¿no? O sea, cuando uno tiene la posibilidad de incluir al otro, está haciendo inclusión, y no de manera discursiva, lo hace en forma concreta y real, ¿no? Incluirlo para que coma, incluirlo para que tenga salud, incluirlo en una vida segura, incluirlo en la educación, en la buena educación. La inclusión pasa por otros lados. En el empleo, ¿no? La inclusión en el empleo. Para eso tiene que haber empleo. Bueno, hoy un día de charla con el licenciado Daniel Muchnik. Me quedaron temas afuera, por supuesto. Demasiado tiempo me concedió. Es un hombre que está muy ocupado escribiendo para varios sitios. Hace bastante complicado agarrarlo desocupado, pero sinceramente me preocupa, más allá de todo lo hablado, a mí me preocupa esto de orfandad, ¿no?, que uno siente, porque es como que sí, tenemos un gobierno, pero al mismo tiempo vemos que no puede hacer las cosas como serían beneficiosas para todos. Vemos como que se les salen las cosas de las manos, ¿no? Como que no hay dominación en cada acto. Y cuando digo dominación, hablo de dominar el terreno en el que se mueve. Por ejemplo, el domingo estuvo, que es muy importante mencionarlo, y con esto cierro el programa. El domingo 24 de marzo, hace 2 días, se realizó un multitudinario acto por la memoria, verdad y justicia. Es, digamos, homenaje a las víctimas de la última dictadura militar, ocurrida el 24 de marzo de 1976, 43 años del golpe de Estado. Y fue
bastante, o sea, como les dije, multitudinario. Estaba ausente el secretario de Seguridad, por ejemplo, y sería bueno, ¿no?, entender cómo es esto, ¿no? Porque he escuchado a la ministra Patricia Bullrich referirse a los derechos humanos como que fue un negocio para el gobierno anterior. Como negando, de alguna manera, los hechos, o al menos dejándolos como manchados. Otra pregunta que me hubiera gustado hacer, que bueno, queda fuera, pero para la próxima, pero creo que nos podemos responder a todos podemos responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es el tema del viaje, ¿no? Del viaje de Cristina a Cuba? Si nuestro actual presidente desarrolla un gobierno para ricos, de ricos para ricos. Pero son preguntas que hacen un poco al ballet, ¿no? Creo que lo importante se dijo y se explicó. El resto forma parte de las tendencias que tienen cada uno de nosotros al referirse a temas importantes, como es el tema de derechos humanos, como es el tema de gobernar para un sector de la sociedad, dejando librado al azar a otro sector. Esto de la clase cuarto, no clase media, ¿no? Como decía el licenciado Daniel Muchnik, que tuvimos la oportunidad de escuchar. Me gustaría cerrar hoy con un poco de, no sé, de reflexión, ¿no? De quedarnos un poco pensando en qué sentimos cuando vemos que nuestros hijos no encuentran trabajo o cuando quieren alcanzar el nivel mínimo de vida no lo logran sin ayuda de sus padres, o los abuelos sin ayuda de sus hijos, o a veces sin poder recibir la ayuda de nadie, porque no hay ni abuelos ni hijos que puedan ayudar. La reflexión y el pensamiento y el sentimiento pasa por ahí. Cuando ves los ojos tristes de un hijo diciéndome, no encuentro trabajo, no puedo vender el auto porque no hay quien lo compre, y de esa manera poder cubrir un crédito porque me metí en otro negocio para poder tener una fuente de ingreso que finalmente no tengo porque la gente que me rodea no tiene para comprarme o no tiene para pagarme. Reflexiono sobre esto, no es autorreferencial, no es mi hijo ni mi vida, es la de cualquiera de nosotros. Es un caso hipotético, pero que agrupa a miles de chicos, de adultos y de abuelos. Gracias por estar. Hasta luego.